Bienvenidos a todos los conocidos otra vez a este circo que es mi canal, y para los recién llegados les explico qué es lo que se hace en este canal. Aquí analizamos y criticamos cosas comúnmente, películas. Criticar una película no es tirar mierda y decir ¡oh, qué bonita fotografía! o ¡qué mala actuación! La crítica es contrastar los materiales y jerarquizarlos, por lo que suscríbanse los nuevos para darle una revisada más a profundidad a las películas y que no solamente se queden con un te doy 4 estrellas. Y ya sé que están completamente distraídos aquí con Suki y que no me van a escuchar en absoluto, así que los voy a dejar un rato para que la vean y después me pongan atención. Wow. ¿Alguien de ustedes usa Bumble? Nuevamente para los nuevos, la dinámica aquí es sencilla, simplemente tienen que ver qué es lo que tengo que decir y después nos vamos todos a los comentarios a insultarnos entre todos. Eso sí, en este canal no te vamos a dar el clásico comentario de películas de YouTube. Y por si tienen dudas acerca de este mueble que tengo aquí, vayan al video que se llama Adiós Mujeres. Obviamente aquí Suki está súper sensualísima, pero ¿por qué? Porque vamos a hablar de un género de cine que está ya desarticulado, que es el drama erótico. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué demonios tiene que ver el drama erótico con la arquitectura y el diseño industrial y los sociópatas con todo esto? Tiene absolutamente todo que ver porque vamos a hablar de la película de 1986, 9 semanas y media, 9.5 weeks. Estelarizado por dos íconos de la belleza física de Hollywood de los 80s, que para los 90s pues obviamente se apagaron casi por completo, y me refiero a Mickey Rourke y a Kim Basinger. Esta película pertenece al género ya en desuso, drama erótico, y digo en desuso porque en su año de estreno en 1986, por debajo de dicha película, la industria de otro tipo de erótico, el porno, estaba a tope, y esta película es un derivado de esa oleada masiva de porno. El contexto donde se da esta película es un par de años después de los años dorados de la industria del porno, entre los años 1979 y 1983, donde en el año 1984 al 88 se estableció un pasillo de las estrellas de esa industria. Es decir, que las participantes de dichas películas tenían el reconocimiento como si fueran estrellas de Hollywood. De hecho, el libro El sexo en el cine y el cine de sexo, de los autores Ramón Freixas y Joan Bassa, recogen el dato interesante de que la aparición del porno como industria aumenta por la aparición de nuevas técnicas y tecnologías para hacer películas, y esto es el soporte de cinta electromagnética, que era mucho más barato y mucho más fácil de usar, a diferencia del fotoquímico usado en el cine de verdad. Claro, mientras que el fotoquímico requiere de una especialización y de un laboratorio y mucho más presupuesto para poder entintar esa cinta y además editarla cortando con tijeras, la cinta electromagnética simplemente requiere que piques un botón para ya estar rodando una escena. Eso por supuesto hace mucho más fácil meter la cámara a un cuarto y rodar lo que tú quieras, cuando tú quieras y sin supervisión. Y esto claro explica el aumento de porno en los 80s. Si la capa de cine de mala fama tiene mucha fama, en Hollywood esto se va a ver expresado en los erotidramas, que son los ecos o residuos de este mundillo que está ahí abajo, este mundillo totalmente sucio. Películas con actores enormes que diseñan una narrativa de encuentro usualmente fuera de lo común, que intenta contar visualmente lo que los personajes sienten corporalmente, valiéndose de la iluminación, por ejemplo planos de detalle, etcétera, bla, bla, bla. Es decir, que ese tipo de cine apela a tus sentidos, construyendo estéticamente los momentos que tienen esos personajes en su interacción, como por ejemplo con técnicas que es la luz en clave baja, porque por supuesto no es lo mismo ver a Suki así que verla así. Esta película, 9.5 Weeks, del director Adrian Lane, propone la relación de Elizabeth McGraw, interpretada por Kim Basinger, que es una curadora de arte divorciada, y un yuppie llamado John Gray, interpretado por Luis Miguel. Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso. Digo, a Mickey Rourke, a quien conoce en la calle. Ahora, ¿qué demonios es esto del yuppie y por qué es importante? Bueno, esto significa que era el hombre profesional urbano, como cliché, era alguien comúnmente educado en universidades, trabajando en el sector económico, usualmente de clase media alta o alta. Era usualmente la medida del hombre de éxito estadounidense, principalmente, parido por supuesto durante el periodo liberal capitalista brutal de Ronald Reagan. Yuppies famosos en el cine son claro Patrick Bateman de Christian Bale en la película American Psycho, Gordon Gekko de Michael Douglas en la película Wall Street, o Jordan Belfort de Leonardo DiCaprio. Y venido al caso, por supuesto, también ahora que acaba de ganar, Donald Trump era el modelo de yuppie por antonomasia en ese Nueva York de los 80, de hecho referenciado varias veces en la película American Psycho. Ahora regresando a nuestra película, Elizabeth, entre un montón de retratos de costumbrismo neoyorquino al comienzo de la película, emprende esta relación con John, quien se le acerca en la calle y sin más, ella queda atraída por este desconocido. Sin embargo, en más de las veces se le ve o se le nota a Elizabeth
estar incómoda o estar en esa relación o simplemente cerca de John como en contra de su voluntad. Se le nota sumamente incómoda. Pero aquí es notable que este señor Yuppie, John, es un sociópata absoluto, pero asimismo también Elizabeth, esa Elizabeth en esos 80s, es un peso libre cayendo en la pasión y en la atracción. Pero aquí viene algo sumamente importante porque para este 2024, este personaje Elizabeth es una completa imbécil, vista desde el 2024 me refiero. Ahora, el carácter sociópata de John se empieza a notar cuando ella lleva a John a su casa casi el primer día de haberlo conocido y él empieza a sacar sus sábanas para arreglar el cuarto como él quiere. Y él le cuestiona si le parece buena idea meter a un completo desconocido a su casa. Ella se incomoda con esto, se arrepiente y le dice que quiere que se vaya. Y verla así de incomodada se convierte en una afición de John. Es visible cuando él la sube a una rueda de la fortuna sola y simula abandonarla, mientras ella está gritando allá arriba. Esto parece ser un juego de John que de hecho no va a parar durante toda la película. Pero sumamente interesante es la construcción del carácter sociopático de John, expresado no solamente en la conducta del personaje, sino también en la escenografía, y esto está dado en la mueblería de su departamento. Y no solamente es por la silla Hill House que tiene en exhibición ahí en su departamento, porque esta silla no sirve para un demonio porque es incomodísima. Esta silla fue diseñada por Charles Renier Mackintosh en 1902 y es un absoluto emblema del diseño industrial. Y es emblemática del diseño industrial porque forma parte del ideario que va a provocar la reconfiguración del diseño industrial y arquitectónico que da pie a escuelas como por ejemplo la Bauhaus y las corrientes arquitectónicas y de diseño, por ejemplo, racionales, modernistas y funcionalistas. Escuelas que por supuesto hoy nos van a dar muchos de los espacios donde estamos viviendo. Y de hecho esto lo pueden ver claramente en el canal de YouTube del turco estadounidense Enes Yilmazer, quien a pesar de que presenta lo último y lo más avanzado del diseño arquitectónico actual, todas las casas que podemos ver en su canal son sumamente parecidas a las soluciones arquitectónicas hechas hace 70 años, como es el caso de la casa Farnsworth del arquitecto de la Bauhaus, Mies van der Rohe. Es decir, y regresando al tema y a nuestra película, es que esa silla, más que una silla, es una instalación de arte en tu casa, que es un establecimiento de lo que él sabe y tú no sabes. Y esta actitud siniestra de John, de que le gusta saber y que tú no sepas en absoluto, es visible cuando pues este disfruta de mantener a Elizabeth a ciegas, o directamente vendándole los ojos, o no diciéndole nada y empujarla a situaciones sumamente incómodas donde él disfruta de su reacción en completo desconcierto. Y esto lo vamos a ver durante toda la película. Y además, por medio de la silla Hill House se demuestra ese carácter inepto de Elizabeth, porque Elizabeth es una curadora de arte y trabaja en una galería de arte, y Elizabeth no se inmuta ni pregunta nada acerca de tan emblemática silla, ni siquiera hace un solo comentario. Nada. Elizabeth es una snob absoluta que trabaja de cerca con el arte, pero poco sabe del arte. Sin embargo, siempre va a estar manteniendo esta pose. Esto es un argumento de la película acerca de la dinámica neoyorquina de los 80s, acerca de esta pose, cosa que de hecho está mucho más explorada también en la película American Psycho, que por cierto, hablando de American Psycho, Patrick Bateman también tiene una silla Hill House ahí en su departamento, por supuesto por las mismas razones ególatras sociopáticas. Es decir, que Elizabeth trabaja en un mundo que no entiende en absoluto, y esto no lo digo por la silla Hill House, enseguida van a ver a qué me refiero explícitamente. Y agreguemos también otro par de detalles sociopáticos acerca de John, y esto es el hecho de que su afición por ver incómoda a Elizabeth es más bien una actividad muy recurrente en John. Por ejemplo, los muebles de su departamento son piezas de arte sumamente incómodas, que no están hechas para el hábito casero, sino que esos diseños de mueblería son conceptos y aproximaciones filosóficas, conceptuales y de hecho a veces hasta experimentos, que son dialécticas y que están pensadas en la primera mitad del siglo XX en contra de estilos decorativos y arquitectónicos muy bromosos, considerados inútiles, como por ejemplo es el caso del Art Deco o el Art Nouveau, y me refiero a que se consideran inútiles a principios del siglo XX por estas escuelas vanguardistas, como es el caso de la Bauhaus. En el caso de esta silla donde se está sentando Elizabeth, diseñada por Marcel Breuer en 1925 en el seno de la escuela Bauhaus, la silla B3, o mejor conocida como la silla Vasily, se le llama así silla Vasily porque a Vasily Kandinsky le encantó la silla y tenía una en su despacho. Es una silla hecha de tubulares y bandas, es una silla donde no puedes poner ni siquiera un vaso, no puedes poner tu cartera, se te cae todo, donde lo único que puede sostener esa silla es a ti. La silla claramente tiene una filosofía Bauhaus por detrás, donde los diseños están pensados específicamente para la funcionalidad categorial, porque no es multiusos en absoluto, es decir, no puedes sentar al perro, no es para poner cosas como vasos, no es un armario donde dejamos nosotros puesta la ropa o los platos, es específicamente para que te sientes tú y nada más. El diseño es tanto fabuloso como incluso precario. Y claro, no menos importante, la mecedora diseñada por el arquitecto Richard Meyer en 1982 y fabricada por la firma Null, que es francamente incómoda incluso de ver. Elizabeth no encuentra ni siquiera un punto de equilibrio coherente para sentarse en esa maldita banca. Es decir, que John ama verte incómodo y su casa está amueblada precisamente para la incomodidad y su egolatría, porque ha llenado su departamento con piezas emblemáticas que solamente él y un grupo selecto pues alcanzan a detectar.
matar. Que esto es claro, por supuesto, una cualidad del narcisista, es decir, el narcisista ve a todos por debajo, a algunos los ve como iguales, por ejemplo, alcanza a ver como iguales a aquellos que sepa qué mugrosas sillas tienen su maldito departamento, y solamente unos pocos los alcanza a ver como sus superiores. Esa es más o menos la característica de un narcisista como tal. Pero es que esta película también desea que tú estés incómodo con muchas de las acciones que un desconocido hace hacer a Elizabeth, como por ejemplo esta escena donde John le mete todo tipo de insumos en la boca a Elizabeth. Aquí estoy yendo a que no solamente Elizabeth se tiene que tragar cada estupidez que se le ocurre a John, sino que nosotros también nos tenemos que tragar esa escena que es totalmente sensorial y que no tiene otro propósito más que reafirmar la aceptación del absurdo de Elizabeth. Hablando de arte, la escena donde John le pasea un pedazo de hielo a Elizabeth por todo el cuerpo, una escena que fue censurada en varios países, es continuada por la exhibición que hace Elizabeth en su galería para un cliente, donde de hecho Elizabeth es incapaz de explicar una pintura hecha por un artista de apellido Farnsworth también, de una figura congelada que pretende vender. I think he's sleeping. I like to think of him as sleeping. Es decir, primero vemos un hielo que la hace sentir de todo, para después pasar a este hielo que es abstracto, que ella no entiende en absoluto, y esto es una señal del esnovismo absoluto que maneja Elizabeth y la aburrición y tedio en el que ella vive, donde de hecho en esta película, después de cada encuentro intenso que tiene con John, pasamos a verla casi muerta y aburrida en su trabajo. Y dato chistoso aquí, ya que estoy hablando de cuestiones cuotlibetales acerca de diseño industrial, el apellido de este artista Farnsworth es el mismo apellido de la propietaria de la casa que mencioné hecha por Van der Rohe, propiedad de Edith Farnsworth, una nefróloga y poeta, quien de hecho se fue hasta las demandas contra Van der Rohe por el altísimo costo de la casa y por sus quejas acerca de la poca funcionalidad que esta casa ofrecía. Bueno, pero regresando, y sobre todo, es claro que Elizabeth está atraída totalmente por las cosas que le es imposible entender. En este caso, por ejemplo, me refiero a su ocupación en la galería, donde no entiende ni siquiera qué es lo que está vendiendo, o el hecho de que se clava tremenda paja al ver una serie de pinturas inconexas en un proyector. Y en especial cuando la misma Elizabeth declara que no entiende nada de lo que es y lo que hace John, sin embargo, no puede dejar de acudir a él. I can't figure this guy out. Y respecto al pintor, dentro de esta película, Farnsworth y sus pinturas a la venta en la galería, Elizabeth busca al artista, quien está en su estudio en el campo y lo encuentra con un pez que recién acaba de pescar. Elizabeth le dice a este pintor que, como él, no hay ningún otro que sea capaz de capturar momentos. Y esto lo está diciendo ya con un mucho mejor entendimiento de que son más bien los momentos donde la pasa muy bien con John los que ella de hecho está buscando siempre. A esto, días más tarde, hay una exposición de la colección de Farnsworth, donde podemos ver a ese pescado siendo macheteado para hacer un bocadillo. Es decir, el placer de pescar tiene un momento que termina, justo como también terminan esas partes luminosas de esa relación con John que atraen tanto a Elizabeth, relación que de hecho solamente dura 9 semanas y media, título de la película. Sí, y ese de ahí es Ronnie Wood de los Rolling Stones. Y a estos momentos luminosos que Elizabeth busca una y otra vez, como una adicta, la paleta de colores alrededor de John principalmente es blanco y negro. Su casa, mueblería, armario, ropa, accesorios y hasta sábanas son en blanco y negro. Y es precisamente cuando John comienza a ser siniestro con sus juegos que se torna negro. Elizabeth queda completamente atraída por la parte luminosa o blanca de John, aunque tenga que soportar los tramos más negros, por lo que ella queda prensada por este refuerzo interminente, es decir, este patrón de recompensas impredecible que está dándole John a Elizabeth, dinámica que mantiene presente siempre a quien recibe ese tipo de recompensas. Precisamente por eso en la última escena donde Elizabeth está dejando por fin para siempre a John, como el manipulador que es, empieza a contarle de último momento acerca de su vida, cosa que no hizo en absoluto en esas 9 semanas y media que se estuvieron conociendo, mostrándole así su lado mucho más humano con tal de que ella se quede. Y vemos a Elizabeth vestida de gris, es decir, ella con ese gris está confundida entre el blanco y negro de John, mientras que a John lo vemos completamente definido en negro sobre ese fondo completamente blanco, es decir, es una definición de negro que se pierde entre todo ese blanco. De hecho, John, al ser tanto blanco como negro, se apellida Grey, es decir, en español gris, porque mientras John puede ser carismático y llevarte el desayuno a la cama, puede también jugar a que te tira dinero en el piso y pedirte que actúes como una prostituta. De otra manera, si no le haces caso, te va a golpear con el cinturón. Y de hecho, precisamente en esa escena a ambos los vemos de negro, a John por su siniestra actitud y a Elizabeth por el rechazo absoluto de todo esto. De hecho, la primera vez que Elizabeth se queda en la casa de John, esto se da completamente consensuado, pero la película no está interesada en explorar la interacción consensuada de estos dos personajes, no está interesada en que veamos ese consenso. La película necesita que veamos el sometimiento de Elizabeth. Y aquí lo más importante, porque un día la curiosidad lleva a explorar a Elizabeth los cajones de John mientras él no está, y él la llama por teléfono a su casa preguntándole si ha estado hurgando en sus cajones. Ella dice que sí, y le pregunta que si ha sido una nosy Parker. Utiliza esta expresión en inglés que significa una narizona, es decir, alguien que mete sus narices donde no le corresponde. Y para que John supiera que ella hizo eso, que estuvo hurgando en sus cajones, eso significa que tiene un sistema de vigilancia adentro en la casa, que de hecho podemos ver más si
sistemas de vigilancia en la sala de este departamento. Y debido a esto, John se supone que la va a castigar y le dice que le va a dar una bola de cinturonazos. Ella, por supuesto, cree que esto es estúpido, pero John termina forzándola sin consentimiento. Claro, sobre el no tan famoso comedor Dining Table, también de Richard Mayer de 1982. La película sí ve de manera crítica la violación cuando tematiza con un ambiente con música casi de terror esta escena. Sin embargo, el director no desiste en fabricar la escena. Esto es importante. Tampoco desiste en fabricar a Elizabeth, que es una aburrida curadora adicta a los refuerzos, que le da un personaje que es explícitamente un atrofiado mental deleznable, quien durante toda la película es violento contra ella mientras sostiene una sonrisita estúpida y cínica y mantiene un tono de voz casi imperceptible, contrario a su violencia, ya que los diálogos entre ellos dos casi siempre son en su totalidad susurrados. De hecho, la misma primera audición de la actriz Basinger para esta película fue un desastre cuando le pidieron arrastrarse como prostituta por el piso y la actriz de hecho salió llorando de la actuación para semanas después aceptar el personaje. Es decir, esta película es impensable hoy, este género del drama erótico es impensable también hoy, donde hemos tenido de hecho al menos en 2 décadas solamente la película de 50 Shades of Grey como un estandarte de este tipo de géneros. Que por cierto, 50 Shades of Grey es otra fantasía inspirada en esta película de 9.5 Weeks, puesto que el personaje de Mickey Rourke precisamente se apellida Grey, John Grey, justamente como el personaje de 50 Shades of Grey, que es Christian Grey. Y exactamente a lo que voy, que hoy en día no hay manera de que se preste ningún estudio cinematográfico al retrato de una mujer violentada como en aquel 1986 para esta película, porque principalmente la película considera algo común y da por sentado el hecho de que existieran relaciones tan aversivas como las que presentan en esta película. La película da una mirada de horror a la situación, mas no la está combatiendo. Y ojo, aquí no estoy pidiendo precisamente que el cine sea combativo contra este tipo de situaciones, sino estoy analizando el hecho de que no lo combate. Eso es a lo que voy. Pero mientras en ese 1986 estas son situaciones que existen, justo como lo plantea la película, hoy en el 2024 son crímenes a los que no se les va a tolerar ni a prestar ni cámara ni producción. Al contrario, se les va a prestar activismo contra cualquier imagen que lo represente, ya sea literaria o incluso hasta retóricamente. Es decir, que no puedes ni siquiera decir ni de chiste algo que se le parezca a levantarle la voz a una mujer, mucho menos ponerle un puño en la cara. Baila por la Suki, porque un pinche mexicano feo la tiene ahí encuerada en un sillón. Y por último y lo más interesante, al día de hoy esta película no es solamente un drama erótico y ya, sino que con el tiempo ya se ha convertido en motivo para hablar aquí, hoy justamente, del carácter actualista de las películas y de la crítica. O sea, que no es lo mismo criticar esta película en 1986 a hacerlo hoy en el 2024. Y con actualista me refiero a que las dinámicas de 1986 que hicieron posible esta película son imposibles hoy en 2024 y por ende es imposible una película como 9.5 Weeks. Y les sugiero que revisen la reseña publicada el 21 de febrero de 1986 del ya muerto, pero claro, por supuesto, prominente crítico de cine Roger Ebert acerca de esta película, que pueden encontrar en su página oficial, donde sus focos de atención están en la tensión erótica de ambos actores, donde dice que hay una química convincente y que la película argumenta al final a una mujer no buscando una liberación sexual, sino responsabilidad sexual, donde claramente Roger Ebert ve la violación como no otra cosa más que un componente de la indisciplina a señalarle a un inmaduro John Grey, que de hecho, si me apuran y a mi juicio, esa liberación sexual fue la que provocó la banalización de actos como la violación, por lo menos en las películas me refiero, hasta por ejemplo tener relaciones en la calle o tener multiparejas y toda esa clase de circos que podemos ver hoy. Yo ni de coña me fijaría en eso desde mis coordenadas aquí en 2024, es decir, que la idea de Roger Ebert de feminismo es sumamente distinta a la que tenemos hoy en 2024, donde por ejemplo, por otro lado, a mí me da por pensar en lo fuera de lugar que es la idea de una película así en estos años. Y también, por supuesto, me está trayendo a pensar en cómo se actualiza la filosofía y la crítica a medida que pasa el tiempo y cómo los estados imperios van promoviendo distintas configuraciones dentro de su sociedad. La crítica y las coordenadas filosóficas desde donde parte una crítica de cualquier índole no subyace a los acontecimientos sociales, es decir, no antecede a esos acontecimientos, o sea, no se mantiene intacta y bajo una misma forma sale a enfrentar a una obra de arte siempre en su misma modulación, sino que la crítica es parte también del acontecimiento social que se va dando. Por tanto, esa crítica también se actualiza cada que surge una nueva forma, como por ejemplo con las oleadas feministas. La crítica de esta película es un excelente ejemplo del actualismo en la filosofía y la crítica, porque 9.5 Weeks, al ser repensada y repasada 38 años después de su estreno, como lo estamos haciendo hoy, nos puede poner a pensar a críticos como Roger Ebert como si fueran unos inconscientes, cuando en su crítica
leyó una tremenda cotidianidad en una violación, debido a que parte de sus coordenadas fueron los movimientos de feminismo a los que estuvo expuesto en los 80s, que eran aquellos de la liberación sexual, y no a los feminismos de los últimos 15 años, que de hecho moverían a la crítica a condenar una violación, aun si es en un retrato ficcional en una película. Sin embargo, no. Roger Ebert y su criterio respecto al cine no son inconscientes, sino son, con todo el actualismo que esto requiere, productos de su tiempo. Para más crítica actualista, suscríbete, verga.